Hola, Hola, buenas. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, estoy aquí buscando el cartel aquí de tu directo, Sí. porque el ordenador se me ha vuelto un poco loco. Bueno, es que estos días ya yo creo que lo estamos saturando todo ya. Yo creo que también. Pero bueno, sí, sí. A ver si se me carga. Bueno, vamos a esperar si... Ah, bueno, y hay 10 personas. Bueno, dicen, hola, buenas tardes. Hola, este es mi Hola. amigo Parres. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, creo que vamos siendo casi siempre los mismos, ¿eh? Me estoy dando Y tenemos cuenta. como fans incondicionales total, ¿eh? Yo también, yo sigo todos los directos, o sea que estoy ahí a tope. Vale, a ver si se me conecta esto. ¿Tienes las preguntas de tu cartel? Es que le tenía aquí. Ah, espérate, porque el cartel, voy a mirar. Tengo como un guión que me he hecho, pero Ujú. las preguntas exactas, espera, que las busco yo también. A ver, sí. Vale, Ya, bueno, ya, yo también. lo tengo, ¿eh? Lo tengo porque estoy en mi Instagram y lo estoy viendo. Vale, vamos a esperar un poquito, en plan un Vale, minuto, a ver si se conecta alguien vale. y empezamos. Ujú. Y empezamos a charlar. Muy bien. Bueno, somos ya 13 personas. Bueno, bien. A ver si hoy no... No se si corta, guarda, ¿no? Porque no, no, ayer si como... guarda el texto. Ah, guardar y que se corte, porque ayer nos dejasteis en plan... ¡Ah! Ya, pero es que yo me salí, volví a entrar y no entraba nadie. Y así Ya. varias veces. Y hasta que al final dije, pues mira, ya está. La semana que viene lo volvemos a repetir y Vale, listo, no hay ningún perfecto. problema. Pues entonces me lo apunto y ya está. Sí, la semana que viene lo hacemos y ya está. Genial. A ver si lo encuentro, oye. Vale, bueno, pues si te parece, vamos a empezar, que ya somos 12 y empezamos Vale, a charlar. perfecto. La primera pregunta, Ujú. bueno, una pregunta que tengo yo exclusivamente es, ¿crees que el lenguaje que se usa a diario es imperativo? Por ejemplo, en las residencias. Cuando hablo de imperativo me refiero a de dar órdenes. Ujú. Sí, entiendo lo que me preguntas. La verdad, yo creo, a ver, hay de todo, ¿eh? O sea, es decir, tú cuando entras en una residencia o el simple hecho de tener contacto con personas mayores, sí que hay un tono imperativo y Ujú. paternalista. ¿Vale? Tendemos a tener un lenguaje más paternalista. Es decir, en cambio de a lo mejor preguntar a alguien o a la persona a la que estás atendiendo, ¿quieres agua? Es como, tómate el agua o tienes que hidratarte y es un lenguaje un poco, para mi gusto, como dices tú, imperativo y con un tono paternalista. En cambio de Ujú. preguntar, ¿no? De hacer esa pregunta, de formular de qué es lo que quieres o lo que necesitas. Entonces yo creo que tendemos a ese lenguaje más imperativo y con un tono más paternalista. Que yo siempre digo que no es que ni esté bien ni esté mal, simplemente que tenemos que hacer esa reflexión de decir, bueno, pues a lo mejor nos tendríamos que plantear la manera de comunicarnos con las personas y sobre todo si son personas mayores, ¿no? Que no tenemos ningún derecho. eh, ¿Por qué crees que debemos de plantearnos cómo nos comunicamos? Bueno, porque nos estamos planteando la comunicación que tenemos en muchos ámbitos. Ujú. Ahora también se está viendo la comunicación que tenemos un lenguaje más feminista o un Más lenguaje inclusivo. más inclusivo, pues aquí nos pasa lo mismo con el colectivo de personas mayores, que yo creo que muy inclusivo no es y que tenemos mucho trabajo por hacer aún, porque la verdad es que a mí me chirría mucho muchas cosas
que se difunde ni en los medios y en sitios donde la gente ve mucho y la verdad es que yo creo que nos lo tendríamos que replantear. Ya, ya, sí, yo estoy completamente de acuerdo. De Mm. hecho, nosotros en nuestras formaciones, sobre todo cuando hablamos del lenguaje, intentamos hacer ver que el lenguaje es muy importante, sobre todo el lenguaje que se usa en dependencia, porque desde nuestro punto de vista, al final, el envejecimiento está como excluido de la sociedad. A ver, realmente el aumento de la esperanza de vida ha sido un éxito, pero actualmente es un problema, porque nadie quiere trabajar en dependencia, nadie quiere ser viejo y al final la cultura es muy, por lo menos desde mi punto de vista, es muy edadista, ¿no? E incluso el lenguaje habitual que usamos, tipo, como no tengas un hijo ya se te va a pasar el arroz, Totalmente. si no quieres salir estás hecha una abuela. Entonces, Exacto. siempre decimos que es muy importante la comunicación que tengamos y cómo nos dirijamos sobre la dependencia, la geriatría, la gerontología. Entonces, claro, creo que hay que hacer una diferenciación muy importante en cómo hablamos con un sistema tradicional y cómo queremos hablar y comunicarnos con las personas mayores y sobre las personas mayores. Totalmente. Mira, aquí hace un Totalmente. comentario Víctor que dice, ayer en la televisión hablaban de abuelos para referirse a los mayores en las residencias. Yo creo que no tenía ninguna relación paterno-filial con el presentador. Pues eso, justo. Eso justamente es lo que yo siempre, bueno, aquí yo supongo que en Madrid y en muchas ciudades también se dice lo de yayo, pero aquí en Cataluña al abuelo lo llamamos yayo y entonces claro, muchas veces pues yo, bueno, si alguno de mis amigos me está viendo o de mi familia, saben que cuando hablan de abuelos o yayos que no tienen nietos, les echo un poco de bronca porque la verdad es que es lo que dice Víctor, yo llamo abuelo a la persona que tiene nietos, no a la persona que es mayor. Igual que a una mujer que tiene 30 años y por la sociedad, bueno, por esa presión social tendría que ser madre, no la llamamos mami o mamá, ¿no? Es un poco, yo creo que por ahí va un poco. A ver, sí que es verdad que hay gente que me dice, bueno, qué exagerada, y le digo, ya, pero es que si no empezamos a cambiar esto, es como que, bueno, si lo podemos cambiar y no cuesta nada decir persona mayor o simplemente un señor o una señora, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, Una persona de edad. exacto. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que ahora además lo estoy viendo más en la televisión, que sí que llama mucho abuelos, abuelas, pues bueno, y muchas otras cosas que, o por ejemplo, llamar nuestros abuelos. Que Yo creo que, y ahí voy a hacer de abogada del diablo, ¿eh? sí. Creo que en los términos en los que se está usando ahora lo de nuestros abuelos es pues fruto de la situación que estamos viviendo, de querer protegerles de esto que estamos sufriendo, que quieren cuidarles y evitar que se infecten y que bueno, puedan enfermar o morir. Sí, Yo hago esa justificación en este caso, pero sí que es sí. cierto que yo soy muy, muy intolerante a este tipo de palabras, ¿eh? Es muy Bueno, intolerante. ahora sí que es verdad que con la situación que se está viviendo, pues es lo que dices tú, ¿no? Desde Pero mi punto de vista, ¿eh? sí, y yo estoy de acuerdo, lo que pasa que a lo mejor yo también me tendría que trabajar un poco esa flexibilidad porque a veces soy un poco tajante, pero nuestros mayores, por ejemplo, fuera de esta situación, nuestros mayores, ¿no? De decir, bueno, son nuestros, los mayores, ponerle ese posesivo a nuestros mayores. Yo sé que puede sonar un poco excesivo o demasiado, pero bueno, en realidad nuestros mayores para mí es ponerle un posesivo y cuando tú le pones un posesivo es como que es tuyo. Entonces, bueno, las personas mayores no son nuestras porque son suyas y viven su vida. Entonces, para separar un poco Sí, en me ese parece sentido. correcto, ¿eh? Totalmente de acuerdo. A ver, es para poner un poco de, pero vamos, que no está Víctor guionizado, dice, simplemente una reflexión. Ya está. el lenguaje es el arquitecto de nuestras acciones. No es mío, es de Sapir y Wolf, dos psicólogos, por eso es importante cambiar el lenguaje. Quien dice abuelos actuará con paternalismo.
A ver, causa y efecto no lo sé, pero sí que es verdad que al ponerle esa connotación, pues sí que tendemos a sobreproteger. Sí, Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo. la sobreprotección no es buena. No, no, Entonces, no, de hecho, de ese paternalismo es fruto el uso de sujeciones, el uso de que no tienen derecho a morir como quieren y que se ven desprovistos de todos esos derechos cuando ingresan en una institución. Por ejemplo, ese paternalismo se refleja en nuestra forma de cuidar. total. Sí, sí. Y que nosotros, por ejemplo, también en nuestras formaciones hacemos mucho hincapié en los términos dependiente, Ujú. andarín, válido, semiválido. ¿Qué tienes que decir de eso? Bueno, esto también como lo que comentaba de separar por grupos y es poner esas etiquetas a las personas de, pues es dependiente o demente, porque yo he llegado a escuchar los dementes van aquí y los que no son dementes van a otro. Es como, a ver, son personas que tienen una demencia o son personas más bien dependientes, yo diría más bien con ciertas... ni limitaciones, o sea, sería como es Personas. que personas y punto, o sea, es que tampoco hace falta buscar y poner esa etiqueta, es decir, es una persona que se le han modificado sus capacidades, pero vaya, que sigue teniendo y que no... Pero sí que es verdad que el etiquetaje ese se usa mucho, sobre todo los de la cuarta, los de la tercera, no, este es de la cuarta, o, hombre, ¿le has dado la medicación al de la 300 no sé qué? Hombre, pues para mí es deshumanizar un poco el trato, ¿no? Bueno, un poco no, deshumanizar Sí, total. sí, 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 totalmente. De hecho, bueno, con el modelo de atención centrada en la persona lo que pretendemos es centrarnos en las capacidades y no en las discapacidades. Y entonces, Exacto. es verdad que nuestro lenguaje es muy, muy negativo hacia las personas mayores, Ujú. porque, por ejemplo, cuando consideramos una persona semiválida, nos estamos centrando en todas las capacidades que ha perdido. Claro, Entonces, no la estamos considerando como una persona. Cuando consideramos a una persona dependiente, la estamos considerando como una persona que ha perdido todas sus capacidades. total. Ujú. Verdaderamente no debería ser así, porque son personas en una situación de, no Ujú. son personas sin capacidades. Es que creo que el lenguaje es muy importante. Sí, Nosotros siempre decimos, ¿os gustaría o cómo ve la gente usar el término sidoso? Eso lo dice mucho Víctor. mm, Suena mal, ¿verdad? ya, ya. Pues todos los que estamos en este grupo ahora, aquí en este directo que pone 24 personas, creo que deberíamos de ser igual de exigentes. Ya no usamos el término sidoso, ¿verdad? Pues tampoco hay que usar el término dependiente. Son Ujú. personas en situación de. Ujú. Exacto. Ujú. Total, Por total. aquí había otra persona que hacía un comentario que sumando vida decía ancianos, geriátricos, asilos. Claro, es que teniendo en cuenta, yo para mí este lenguaje se ha quedado como un poco obsoleto o dentro del modelo asistencial más clásico. Ujú. Porque un geriátrico tampoco le llamas manicomio, tampoco ahora le llamamos, es decir, todo esto ya va cambiando. Entonces, para mí no tiene sentido y además que un geriátrico suena, a ver, a mí no me apetecería irme a vivir a un geriátrico. O sea, es como, no, por ejemplo, la ginesta, Sí. que es donde Iván trabaja y la verdad es que yo los admiro porque hacen un trabajo muy, muy enfocado en el ACP y la verdad es que muy bien. Patricia, que es la directora, tiene mucho en cuenta el lenguaje y ella un día que nos hizo una charla nos explicó que, pues que allí que tampoco la llaman residencia, sino que es la casa de todo el mundo, en plan que allí va la gente, vive en su casa y que no hace falta ponerle una residencia para personas mayores. No, ya sabemos lo que es. O sea, no hace falta, ¿no? No, no, Entonces, es que es una casa. exacto, es una casa donde viven personas. Obviamente nunca será como tu casa de toda la vida, pero bueno, vamos a hacer que se parezca. Entonces, modificando el lenguaje y la manera que tenemos de transmitirlo a la sociedad, pues a lo mejor haremos que no hayan tantos muros y tantos estereotipos y tantos estigmas hacia el colectivo y hacia este mundo. Pero Ujú. bueno, eso es un trabajo.
Yo la verdad es que cuando trabajaba en residencias, pues bueno, sí que a veces me ponía un poco, porque todo el equipo en general, ¿eh? Pero sí que habían tratos que eran muy infantiles, pues lo que dice aquí también, que veo que pone Sumando Vida, que pone que las personas mayores son como niños. Bueno, esto también se oye muy a menudo, que las personas mayores son como niños. Entonces, claro, yo siempre hago la reflexión, ¿qué es un niño y qué es una persona mayor? Tienen unas fases de desarrollo distintas y, bueno, para mí no son comparables. Pero claro, al compararlas, pues ya tiendes a decir que una persona mayor es como un niño. Y no es así, ¿no? Entonces, como las personas que tienen esa creencia, pues hacen acciones como si fueran niños. Entonces entramos en ese bucle que bueno, que es bastante... Sí, Para entramos mí, en ese bucle y al final acaban pintando a Bambi. exacto. Entonces, bueno, mejor salir de todo esto porque en realidad esta manera de infantilizar también es una forma de maltrato. Eso es. Que bueno, es como, ala, no es mi intención. Claro que no es mi intención, y espero que no lo sea, pero reflexionemos sobre qué estamos haciendo, cómo estamos tratando, porque en realidad infantilizar podría ser una manera de maltratar, ¿no? Y yo me Sí, 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 encontré, sí, yo estoy completamente de acuerdo. yo al principio cuando las primeras veces que tenía el trato con las personas mayores en residencias, había un señor que lo llamaban Juanito. Y entonces hasta que al final Juanito dijo, a ver, yo soy señor Juan porque soy abogado de profesión de toda la vida y nunca me han llamado Juanito. ¿Por qué me tienes que llamar Juanito? Bueno, pues claro, aquí también entras un poco en conflicto a veces, porque dice, bueno, yo no lo hacía con mala intención. Bueno, pero es que le has preguntado cómo quieres que lo llamen. ¿A ti te gustaría que cuando fueras mayor te llamaran Martita? Pues a mí no. Porque a mí ya ahora me llaman Martita y digo, bueno, lo de Martita vamos a dejarlo porque me llamaba Martita cuando era más pequeña y ahora que me llames Martita me suena un poco... Mm, Entonces, claro, eso sí que creo que lo tenemos que tener un poco en cuenta. sí, sí. Mm. Víctor dice, sidoso, canceroso, esquizofrénico, eso ya no se usa. Dependientes debe desaparecer. Sí, de hecho, bueno, yo tengo muchos problemas en las redes sociales porque cada artículo que veo, cada publicación, cada post, cada blog que usa el término dependientes, voy a por ellos. Eh, sí, lo que pasa que, bueno, vamos a por ellos, pero también tenemos que entender, o sea, sí, pero a veces también me da la sensación como que voy a ir un poco en plan inquisidora de no digas esto, bueno, pero también hay que entenderlo un poco cuál es el proceso, ¿no? De por qué lo dicen o por qué Ujú. no saben otra cosa. Anirb89 dice, y entonces, por favor, ¿qué proponéis? Un ejemplo para que podamos implementarlo. Quiero decir, en la actualidad tenemos grupos 1, 2, 3 y la dirección se refiere a los válidos y los dependientes. Bueno, primero creo que la dirección de ese centro debe tener una formación sobre la comunicación y el lenguaje sobre las personas mayores, porque estos términos ya en muy pocos foros públicos se usa, ¿eh? Muy pocos sitios, o por lo menos desde mi experiencia y mi forma de verlo. Sí. Creo que hay que hablar de personas. Las personas del grupo uno, las personas del grupo 2 y las personas del grupo 3, desde mi punto de vista, más que ponerles un adjetivo. No sé si Porque tú tú tienes... ya sabes cómo es la persona y además, Ujú, y esto ya cada uno que lo trabaje como quiera, pero incluso los grupos. Hay gente que está más a favor de trabajar en grupos y hay otras personas que no. Yo en según qué tareas, pues no veo la necesidad de separar a las personas por grupos. Pero bueno, eso ya cada uno que lo gestione como quiera. Pero sí que estoy de acuerdo en que si aún estamos diciendo válidos, dependientes y que tenemos al grupo uno 2 y 3 pues sí que habría que pensar un poco la dirección de implementar un poco un modelo más centrado en la persona y no tanto en las etiquetas que les estamos poniendo a estas personas. No sé, ¿eh? sí, sí, lo que pasa es que, a ver, hay organizaciones que intentan en pro avanzar hacia la atención central de la persona y en muchas ocasiones
se les olvida la forma de interiorizar la cultura, que también es el cambio del lenguaje. Y eso al final requiere, pues eso, de interiorizar esa cultura, de modificar el lenguaje. Pero es una lucha constante que hay que seguir haciéndola. Y bueno, yo, Anir 89, te propongo hablar de las personas. Yo, por ejemplo, sí trabajaba por grupos, pero yo te propongo las personas del grupo 1, las personas del grupo 2 y las personas del grupo 3. Son Empezamos por personas ahí. independientemente de su grado de deterioro, de su situación de dependencia o de los apoyos que requieran para continuar con sus actividades de la vida diaria. No es ningún problema. Sí, sí, Dice total. Víctor, ahí discrepo un poco, eso va para ti, ¿eh? No nos importa decir residencia de estudiantes, pero sí residencia de mayores. ¿Por qué? Porque la de los mayores se te ha cortado, Víctor. Yo pienso igual que Víctor, ¿eh? Porque sí que tenemos reparo a la hora de hablar de residencias de mayores. Al final es una residencia de mayores. Yo Vale, no... pero ¿cuántas residencias de mayores conocemos? Todo es residencia bueno, aquí al menos en Cataluña es residencia de avis o es como residencia de abuelos. Ya de mayores no, o sea, es residencia geriátrica o centro geriátrico. O sea, si fuera residencia de mayores, aún, pero yo veo pocas residencias de mayores. Bueno, ¿Ah, sí? Yo sí que... O centros de mayores. Residencia de personas mayores. Ujú. pero aquí se lleva mucho lo de avis, lo de abuelos. Aquí se lleva bastante lo de avis abuelos. Seguramente habrá, de residencia de personas mayores, pero bueno. Sí. Ujú. Luego Paula dice, los mayores en vez de ir al centro de día van a la escuela. Igual. Eso es igual, eso es un estereotipo totalmente y una comparación horrible. Que de hecho debemos de intentar cuando una persona mayor va a un centro de día, desde mi punto de vista, lo que es importante es que en el centro de día tenga continuidad con su vida, ¿de acuerdo? Esa persona puede considerar que va a desempeñar una actividad laboral, pero bueno, prefiero que piense, desde mi punto de vista, que va a desempeñar una actividad laboral que ir al colegio. Exacto. No, porque además la connotación que lleva ir al colegio. Yo con esto hacía mucha psicoeducación con las familias, porque cuando acompañaban a las personas a ir al centro les decía, bueno, te dejo aquí en el cole. Y era como, bueno, a ver, la etapa del cole ya la hemos superado y creo que ya hace años. Entonces yo creo que habría que haber un cambio, porque además la persona, cuando tú le dices que te dejo en el cole, ¿cómo se debe sentir? O sea, es como, me dejan en el cole, vuelvo a ser un niño, tengo que hacer lo que me digan. No, tú vienes a participar, por lo tanto un cole no es eso, o sea, no vienes a recibir lecciones ni a hacer unas clases, sino que vienes a participar y a estar y a socializar, no vienes a... Entonces yo creo que esto está un poco... Bueno, yo he llegado a ir guardería. Bueno, yo te dejo aquí en la guardería, es como, a ver, estamos... Ya. O sea, no tiene nada que ver. Luego Víctor dice, la de mayores la hemos ligado a un concepto negativo porque las hemos hecho negativas. Tendríamos que romper el concepto y decir residencia de mayores con orgullo. Yo pienso también igual. Vale. Sí, sí, Vale, sí. sí. Sí, bueno, yo es eso porque yo he visto mucho residencia de abuelos aquí en Cataluña pero bueno, sí que es verdad que residencia de mayores, ¿por qué no? O sea, al final son mayores. Sí, sí. Anirbo89 dice, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo lo explico al resto de equipo por diferentes capacidades? Por ejemplo, cuando están a la hora de la comida, el por qué no están sentados unos con otros. No entiendo bien, Anirba, a qué te refieres, pero quisiera saber vuestra propuesta para mejorar en comunicación. No sé exactamente a qué te refieres. ¿A mezclar a la gente por grupos a la hora de la comida? Es que no sé a qué te refieres exactamente. Cuando están en la hora de comida y por qué no están sentados unos con otros. Porque hay grupos a lo mejor y por eso preguntan por qué no estoy sentado con el otro, porque los separan por válidos y dependientes en este caso. A ver, yo quiero entender que al final los grupos se hacen por nivel de dependencia, ¿entiendo? O por el nivel de apoyos que pueda requerir cada persona. Entiendo que en ese caso se refiere a esto. Bueno, depende pues eso, de las estructuras que tengáis, el nivel de personas que haya,
Pero bueno, no sé a qué te refieres exactamente con mejorar la comunicación en ese aspecto de la alimentación a la hora de comer. No te puedo ayudar porque no te entiendo. Al final, Anir, yo lo que quiero que comprendáis es que son personas, nada más. Personas con, Exacto. nada Ujú. más, ¿de acuerdo? Personas que pueden requerir más apoyo, un apoyo total, personas que pueden requerir un apoyo puntual, un apoyo continuo o un apoyo solo visual o verbal, ¿de acuerdo? Son personas que requieren apoyos para continuar con su vida, sea actividades cotidianas, actividades instrumentales, como sean. Dice Ángel Totalmente. 23. Sí importa que se llame residencia de mayores porque dispone de una imagen muy negativa, como decía Víctor. Es culpa de la sociedad que tiene mal vista las residencias de mayores. Estoy totalmente de acuerdo. Y en el lenguaje, la residencia de mayores sí tiene unas connotaciones muy, muy negativas. Pero también es cierto que creo que se la estamos dando a la sociedad porque tenemos muchísimos prejuicios con el envejecimiento, desde mi punto de vista. Sí, sí, totalmente. A ver, un poco más. ¿Vale? Paula, creo que se refiere porque los separan por grado de dependencia o incluso por dietas. Sí. Mm, Sí, pero ahí entonces está aquí la comunicación no tiene, o sea, para mí tampoco tiene, no hay que buscarle Sí, más allá. sí, yo creo que lo que se refiere en este caso es, en vez de decir las personas dependientes, hablar de las personas que requieren apoyo total para la alimentación, desde mi Vale, o punto sea, a de la vista. hora de comunicarlo al equipo, de cómo nombramos a las personas que necesitan estas necesidades, Eso es. Personas bueno, con apoyo continuo para la alimentación, para apoyo total, nada sí, más. sí, sí, exacto, no tanta distinción de Ujú. grupos tan... Ujú. Anir, perdonad, es que se me cortaba. Ay, a ver. Es que se me cortaba. Sí, por supuesto. El problema que me encuentro es en el equipo, sobre todo al trasladar el lenguaje humanizador o adecuado que decís y que yo intento llevar en mi trabajo. Mira, esto es muy, el lenguaje es fundamental y requiere una formación un poco más densa y más de vivenciar que se centren solo en tus discapacidades, ¿de acuerdo? Es muy importante. E igual que a mí no me gustaría que me etiquetaran y me llamaran por lo que no puedo hacer, hay que hacer ver a las personas con las que trabajamos que a las personas mayores tampoco. Ujú. Pero esto puede generar muchas resistencias en el equipo y que es paciencia, es decir, Pero no... porque incluso la administración, por lo menos en Madrid, tiene un lenguaje muy negativo en cuanto a la dependencia, ¿de acuerdo? Sí, Porque incluso ellos te dicen si los categorizan como válidos, asistidos o semiválidos. Entonces, claro, es una lucha constante, no solo con los compañeros, con los familiares, claro, sino no. también con la propia Ya administración. si desde la administración ya hay esta separación con estos nombres, pues a lo mejor es complicado, pero Ujú, sí, es un poco la lucha que... ujú. A ver, Willy Bichon, caso. Persona con deterioro cognitivo avanzado que se orina en dependencias que no son el lavabo. Solución, bueno, esto es muy, muy complicado, Willy. Habría que conocer a la persona y hacer un estudio muchísimo más amplio. No, aquí cualquier cosa que te podamos decir va a ser muy superficial, muy banal y no te vamos a ayudar en absolutamente nada. Sí, pero mira, respecto a cómo se podría solucionar, porque Ujú, cuando pasan estas cosas también hay una falta de comunicación o un exceso de comunicación que a lo mejor para preservar la dignidad de la persona pues también habría que tener. Entonces, cuando pasan estos incidentes, ujú. pues intentar separar a la persona de donde está y tenerla en un entorno en la cual pues no pueda sentirse Sí, bueno. eh, ¿no? Porque a veces es como, oye, tráeme un pañal desde la otra punta del comedor, pues bueno, pues intentamos que esa persona al menos esté más,
que Ujú. esa comunicación no exista, sino que exista un poco esa intimidad de la persona en esos Sí. contextos. De todas formas, Willy, si no me equivoco, Víctor la semana que viene va a hacer un directo sobre conductas, modificaciones y explicaciones triárquicas y análisis funcionales de conductas, que te animo a que veas, que probablemente él sí te pueda dar una solución a lo mejor o cómo solucionarlo. Ujú. Dice Anit, de acuerdo, pues entonces es así como lo estoy haciendo. Gracias, bueno, genial. A ver, Bocins, ¿creéis que en las residencias, ay, es que se me va, ¿creéis que en las residencias de mayores se tiene en cuenta el área de la sexualidad de estas personas? Pues mira, Otro gran tema. Otro sí, gran tema. estamos buscando a alguien que nos haga un directo sobre ese tema para poder comentarlo. Pues lo que pasa es que no encontramos a nadie disponible en estos días. Entonces, bueno, vamos a intentar Luego te hacerlo. paso algún contacto que creo que Vale, puede ayudar. genial. ¿Creéis que es importante? Pues claro, la sexualidad es importante a cualquier edad. Exacto. Y eso es otro de los estereotipos que se tiene con la gente mayor y el lenguaje de, pareces una vieja, ya eres una vieja, no vas a tener nada. Bueno, replanteémonos también el lenguaje en esta área, porque sí que es verdad que es alucinante. Si se entiende la sexualidad, bueno, esto ya sería otro tema, ¿eh? Pero la sexualidad se puede entender de muchas maneras y en la vejez también puede haber y no hay ningún problema. Son más Ujú. prejuicios nuestros que no. Y en residencias, bueno, es un mundo. Ujú. Dice Víctor, el lenguaje también afecta a los profesionales. Auxiliar, cambiarlo por proveedor de cuidados. Auxiliares es un concepto pasivo, apoyo es activo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la transformación del lenguaje no solo pasa por dejar de etiquetar a las personas según las capacidades que ya hayan perdido, sino que también pasa por transformar todo el lenguaje existencial. ¿De acuerdo? Ujú. Lo que se refiere Víctor es que al final, mientras tengamos en consideración a los profesionales de atención directa como auxiliares, esto lo que quiere decir es que van a ofrecer auxilio y solo se ofrece auxilio a una persona que se está muriendo, que se está, ¿de acuerdo? Y nosotros no ofrecemos auxilio a las personas que se están muriendo. Lo que hacemos nosotros es ofrecer apoyos para que la persona continúe con su vida como quiere. Ujú. Cuidar, de hecho, no sé si estás de acuerdo conmigo, ya es un término muy negativo. Mm. Sí, yo creo que cuidar el auxilio este que comentas, incluso una reflexión que yo hago un poquito más allá, cuando llamamos también a las personas que viven en una residencia usuarias, yo no sé qué opináis con esto de llamarlas usuarias o residentes, porque esto a veces también es algo que a veces me ha hecho un cambio de chip a la hora de usarlo como, no sé, yo más que Ujú. usuarias, porque al final si también exploramos qué es la palabra usuario, el usuario es la persona que usa unos servicios o que hace uso de lo que... Y lo hace, ¿eh? Pero claro, entonces no participa, ¿no? Entonces, yo a veces también es algo que muchas veces como, bueno, no son usuarios, sino que son personas que viven en la residencia o personas que vienen a pasar el día aquí con nosotros en el centro de día. Bueno, es ir un poco más allá, pero sí que a veces te hace reflexionar. Incluso con auxiliares también el hecho de, bueno, ¿cuántas higienes me tocan hoy? ¿No? O cuántas duchas me tocan hoy. Bueno, pues si lo tienes en cuenta, como, mira, aquí Iván me diría que cuántos baños me tocan hoy es, bueno, te vas a poner con el pico y la pala y los vas a poner a construir, porque es como, queda como muy impersonal y en realidad pues sí que estaría bien, pues bueno, no llamarlo tanto higiene y tanto cuántas duchas me tocan, porque en realidad lo que estás haciendo es apoyando a personas y acompañando a personas, no estás aquí haciendo... ¿Y qué te parece llamarlos a las personas mayores? Senior. También, es que al final yo creo que hemos profesionalizado, no sé si está bien dicho, ¿eh? Pero hemos puesto tanta
profesionalidad al vocabulario que al final hemos perdido lo más básico. O sea, es que al final... La humanización. Exacto, o sea, al final la gente que dice, no, porque esto no es ACP. Bueno, pues que a ver, el ACP en realidad... Es una cultura. O sea, es una cultura, es decir, nos hemos Sí. desviado mucho y a lo mejor hay que volver al inicio, donde la persona es el foco, donde tú tienes que atender a la persona o la persona te pide lo que ella quiere, modificar el entorno respecto a la persona, pero nos hemos hecho tan técnicos que al final estamos usando palabras que son demasiado, o sea, es como... Sí, Entonces, a lo muy, mejor muy despersonalizador el trato. ya simplemente decir personas, pues ya está, ¿no? O sea, es como... Y esto que dice Víctor, que ahora estoy leyendo aquí, pone pañal, cambiarlo por absorbente. Hombre, pues mejor, porque decir a una persona que iba pañal, bueno, pues yo creo que también... No, pañal es un término que usan los niños. Las personas Claro, mayores usan absorbentes. claro, y a lo mejor la persona cuando se encuentre que, ostras, tengo que llevar pañal, hombre, pues esto puede generar un cierto... Ujú. La persona se puede sentir vulnerable o puede sentir vergüenza o, no sé, inferioridad y eso tampoco pretendemos que pase. Ujú. A ver, dice Anir, a mí me cuesta mucho. Babero lo cambié por delantal y me dijeron que era una quisquillosa. A mí me lo han Bueno, dicho muchas veces, no te preocupes. Pero no al pasa final nada. acaban diciendo, se acuerdan de ti cuando lo dices. Ujú. No te preocupes. Paula insinúa, dice, esta formación que estáis dando, esto no es formación, esto es comentar, Una charla. sería imprescindible en los diferentes ciclos y grados. Bueno, sí. Alvaristas dice, también debemos cambiar radicalmente la formación y la administración tiene que cambiar sus términos porque da vergüenza leer diagnósticos. Es dar un cambio cultural en todos los aspectos. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, Totalmente de acuerdo. Al totalmente. final, cuando ahora intentamos que las residencias o bueno, los centros de mayores, las casas de las personas mayores evolucionen hacia un sistema centrado en las personas y lo único que hacemos es formar a profesionales centrándonos en las enfermedades. ¿Qué pasa? Que llegan a los centros y al final ellos lo que hacen es desempeñar el trabajo como lo han aprendido. Pero hay un aspecto emocional, un aspecto social que se nos está olvidando formar. Y es muy importante, es casi tan importante como la formación en las patologías, evidentemente. Sí, 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 totalmente. A ver, dice CFL33. Creo que el hecho de personalizar los términos de la salud en un primer paso es un primer paso para hacer que todo el mundo se sienta bien y humanizar los cuidados. Estoy totalmente de acuerdo. Ainhoa Penedo dice, en mi trabajo me pasa una cosa. Hemos cambiado términos y llamamos absorbente, pero son las propias personas las que dicen que nos dejemos de tonterías, que eso es un pañal. Lo mismo pasa con los baberos. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Claro, Pero porque es al que si final toda la vida lo hemos así, pues cuesta cambiarlo. Pero claro, si no lo cambiamos nosotros, también ahora estaríamos diciendo... pidosos, cancerosos y Exacto, esquizofrénicos. exacto. O sea, al final tiene que haber un cambio y seguramente cuando la persona que dejó de decir cancerosos no lo dijo, pues no seas tan... Pues es que al final vamos a hacerlo y nos va a pasar lo mismo. Entonces, si no lo cambiamos ahora, nos vamos a quedar anclados en Yo creo que tenemos que dejar de poner nombres de válidos, dementes, semiválidos, asistidos, seniors. Vamos a dirigirnos a personas que tienen una edad. Y ya está, nada más. Es que no sé por qué tenemos que categorizar. ¿Por qué tenemos que poner una etiqueta dependiendo de la edad que tengamos? ¿Somos tan edadistas? Total, es que además seguramente muchas necesidades que puede tener una persona mayor, a lo mejor también la tengo yo. Entonces, Efectivamente. Se trata un poco bueno, pues de juntar. Y hay personas mayores que tienen ansiedad, hay personas jóvenes que tienen ansiedad y no por ello lo tratamos diferente. O sea, es decir, vamos a saber que esa persona tiene ansiedad y vamos a intentar tratarla de igual en todas las fases. O sea, no tener que separar. En ese sentido, no sé, yo pienso. A ver, yo estoy de acuerdo que el proceso de envejecimiento está asociado a una serie de cambios fisiológicos Sí. que tenemos que tener en cuenta, Sí. pero creo
que no podemos solo centrarnos en esos cambios fisiológicos, Ujú. ¿de acuerdo? Porque creo que hay una parte, que hay una persona. El otro día escribía Víctor un blog en nuestra página web que decía, señores, si las experiencias valieran oro, las personas mayores son oro y nosotros somos platino. Total, total. Entonces, bueno, creo que partiendo de esa base hay que empezar a hablar de personas. Ujú. Totalmente, totalmente. Pau dice, sinceramente, pienso que el lenguaje es dinámico y términos que hoy nos parecen adecuados en un futuro nos parecerán horribles, efectivamente. Y yo espero que uno de esos términos sea el término dependiente, sinceramente, porque estoy cansada de oír atención a personas dependientes, cuidados de dependientes. Por favor, personas en situación de... Exacto. Y personas con demencia o que tienen... Y Sí, mira, ahora me he distraído porque Mary dice, hay que tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran. Hombre, ah, yo llego a mayor y usan estos términos, pues la verdad es que muy bien no me sentará. Entonces hay que tratar un poco como nos gustaría que nos trataran. Y por eso también hablaba de, bueno, el título del debate que estamos teniendo ahora mismo, de la comunicación con personas que tienen una demencia avanzada, que eso también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo, cuéntanos algo de eso. bueno, de oír muchas veces, bueno, total, ya no se entera, ya no es consciente, no se entera de nada, tú hazle eso que ya verá. Bueno, eso, aparte de que es no tener respeto hacia esa persona, hay muchas maneras de comunicarse con las personas que tienen una demencia avanzada y la experiencia lo que te lleva es que la conclusión es que no se comunicarán igual que cuando tenían 30 años, pero se seguirán comunicando igual. Entonces, el trabajo del profesional es descubrir cómo se está comunicando. Y entonces, eso es el Totalmente de trabajo acuerdo. que hay que intentar, sobre todo el profesional, aprender y observar muchísimo más. Entonces, bueno, pues yo creo que en general habría que... Yo creo, de hecho, que profesional que tenemos de saber comunicarnos con personas con demencia o la falta de estrategias que tenemos, porque yo me incluyo, para comunicarnos, creo que fruto de todo eso son las alteraciones de conducta. Hay una persona que nos está transmitiendo por los canales que aún conserva y por las vías que aún conserva, que puede estar experimentando algún malestar y nosotros no sabemos interpretar eso. Claro, Entonces, ¿qué pero pasa? como que no es No le inmediato, ponemos, no le como ponemos no es, solución. como no es inmediato, porque no sabemos qué le está pasando, pues pasamos, ¿no? Pero en Eso realidad es. tendríamos que ir un poco más allá. Y de hecho, con las técnicas de validación que hablaba el otro día Iván y con la simple observación podemos deducir muchísimas cosas. Entonces La yo creo observación que es súper importante. yo creo que ahí hay que trabajarlo un poco más Sí. y por eso hay muchas herramientas que te pueden ayudar en ese sentido. Pues ya desde una caricia, desde observar, ¿no? Puedes observar una caricia, puedes observar un apretón de manos, puedes observar Bueno, la estimulación basal dice que la respiración es comunicación, con lo cual, si todas las personas respiran, todas las personas se pueden comunicar. El problema que pues, tenemos nosotros es que solo sabemos comunicarnos de una forma. exacto, exacto. Y no Mm. tenemos esa paciencia o ese saber estar de decir, bueno, pues voy a ver qué me quiere decir o interpretar cosas que no sabemos del todo cierto porque no nos las está diciendo. Pero sí que es verdad que la comunicación en demencias avanzadas pues está ahí, lo que pasa que es lo que se evita un poco más porque es eso, no tiene un efecto inmediato. Ujú. Dice Anir, ¿recomendáis sobre este tema algún libro? Yo, Comunicación, yo no comunicación. conozco, ¿eh? Comunicación y demencias, bueno, la verdad es que yo, más que leer, ha sido experienciar y acompañar, que es donde estás ahí más. Pero bueno, Ujú. sí que bueno, sí, lo busco y te lo paso, Carmen, y si eso ya se lo No, pasamos a ella, vale. porque algún libro debe haber. Sí. Dice Willy, en muchas residencias dividen a los residentes por deterioro cognitivo. ¿Creéis que es adecuado? ¿Valoráis la posibilidad o enriquecedor de que estén mezclados?
Bueno, a ver, yo lo que creo es que las personas están divididas, evidentemente, efectivamente por el deterioro cognitivo, pero sí que es cierto que creo que en cada uno de esos grupos se ofrecen apoyos a diferentes niveles, desde mi punto de vista. Entonces, no es lo mismo, no es las mismas necesidades que pueda tener, por ejemplo, problemas de comunicación que podamos tener con una persona con una demencia leve que con una demencia ya en estados avanzados. Entonces, creo que los apoyos que se ofrecen desde el ambiente, desde el entorno social y desde el entorno físico son diferentes. Por eso creo que para poder abordar todas las necesidades, desde mi punto de vista, sí es necesario esa clasificación, desde mi punto de vista, aunque yo no veo descabellado crear grupos y que cierta parte del día los puedan pasar juntos, ¿de acuerdo? Es que yo esto tampoco creo que hay una verdad absoluta, pero yo no sé qué opináis, pero ahora me he quedado en blanco. Las unidades de convivencia, de atención central a la persona, las personas están mezcladas. Exacto, y yo creo que a veces es un poco la resistencia que tenemos los al profesionales. cambio. Es decir, hombre, es que si se juntan se va a deprimir porque va a acabar pensando que va a acabar igual. Bueno, pues no lo sabemos porque a veces lo que ha pasado es que la persona que puede ayudar a otra que le cuesta más. Entonces se crea ahí también un vínculo de cuidado muy positivo que el profesional no deja que esté porque le da miedo que se junte y que se contagie de su enfermedad, lo que sea, ¿no? A veces yo creo que es más una resistencia del propio sistema que hay Sí, totalmente, en el equipo. totalmente. Sumando Vida dice, los medios de comunicación también deberían sensibilizarse, sobre todo por la difusión que tienen, efectivamente. Sí, total. Sí. Lo que pasa es que yo creo que no, o que no existe, o que no, como un consultor donde ellos vayan y digan, mira, he hecho este anuncio de personas mayores, ¿os parece bien cómo lo estoy enfocando? Porque yo creo que esto muchas veces sería útil, ¿no? Que pasara como un filtro, porque a veces yo veo cada anuncio de televisión que es como, madre de Dios, la imagen que están dando de las personas mayores, ¿no? Bueno, ahora por ahí circula un meme, no sé si lo habéis visto, hasta el 40 de mayo no te acerques a ningún yayo. Claro, esto es un tema que yo tuve una disputa porque en un grupo Yo también. familiar se pasó y claro, me dijeron, no, pero es para hacer gracia. Ya bueno, pero es que si hacemos gracia con todo lo que nos pasa por internet, pues hay que tener un poco más de cuidado con estas cosas y cómo se puede sentir la persona mayor, porque además en ese grupo hay personas mayores, ¿no? Me parece un poco Sí, fuerte. exclusivo, totalmente exclusivo. Bueno, dice Alba, sus necesidades no les definen, no son, sino que tienen una situación para nada les define. Sí, solo tienen situaciones nada más. Vale. Dice Albert, debemos utilizar abordajes como la estimulación basal para llegar a esos perfiles. La estimulación basal, la estimulación Snowsellen o, pues eso, la humanización, que es lo mismo. Exacto, o sea, no hace falta tampoco ser un experto en estimulación basal ni tener unas salas Snowsellen sabiendo los costes que tiene. Simplemente es acompañar y estar allí. Es decir, sí. Pueden haber muchas maneras de acompañar, no hace falta a lo mejor pero sí, puede ser una herramienta que puede funcionar. Sí. Paula insinúa, dice, ay, que me he perdido. En mi caso, lo de ya no se entera solo lo dicen las familias. Mira, yo te invito a que hagas alguna vivencia con las familias. De cómo pueden vivir las personas con una demencia avanzada ciertas situaciones. A ver cómo se sienten ellas y que lo experimenten. No hay nada mejor como para empatizar y para cambiar que vivirlo. Sí. De hecho, con esto de las sujeciones que vosotros habláis muchas veces, yo hice una formación en la cual me tuvieron sujeta durante nosotros también. Y vivenciarlo fue como ¡guau! Entonces, claro, aquí lo mismo, siéntate un momento al lado de tu madre o de tu padre que dices que ya no se entera, a ver si cuando tú pasas por delante suyo y ves una reacción, si se entera o no se entera, ¿no? Pero igualmente, aunque la persona no viéramos que se entere,
es Sí, un que poco muestra reacción. que es un poco por la dignidad. O sea, a mí no me gustaría que mis hijos pasaran delante mío y que me dijeran, no, así ya no se entera. Hombre, la verdad, a mí no me gustaría. O sea, hay que pensar un poco cómo la persona se sentiría si tuviera todas las funciones cognitivas presentes en ese momento. Ujú. Es un Estoy totalmente poco de acuerdo. igual que cuando dicen que, bueno, total, si ya no vive, ya está muerto, bueno, pero a lo mejor a esa persona le hubiera gustado tener un, ¿no? Es como un poco tener un Sí, poco de ese ejercicio de empatía o de recuerdo hacia esa persona o de respeto, no sé, me sí, parece. de un trato digno, nada Sí, más. totalmente. Ujú. Dice Albert, el problema hay que abordarlo de raíz e intentar averiguar el porqué. Sí, pero yo creo que el porqué es porque verdaderamente consideramos el envejecimiento un problema, Mm, como algo que solo consume, que no produce. Y en esta sociedad que vivimos, mientras no produzcan, no sirves. Y mm. entonces creo que hay que hacer un cambio de paradigma, un cambio de chip. Y vuelvo a hacer la reflexión que hacía Víctor. Si las experiencias valen oro, ellos son oro y nosotros son platino. Entonces creo que es muy Exacto, importante. hay que cambiar un poco y además porque yo creo que es cultural, porque hay otras culturas que las personas mayores, por ejemplo en la India, la persona mayor es como el referente total y está en la familia hasta que muere. En cambio aquí las personas mayores parece que cada vez que se hacen más mayores las apartamos del círculo familiar, incluso en comidas familiares, en navidades, que a la persona la tenemos como apartada porque, bueno, ya es mayor, ya lo que dice, no, vamos a intentar, o sea, sigue estando, sigue siendo y sigue aportando, ¿no? Entonces apartarlo, pues es un poco, no sé, es Ya. cosas que nos tenemos que replantear y reflexionar un poco, yo creo. Ujú. Albert recomienda un libro y dice Modulación pedagógica de Ana Esclusa, por si a Ah, alguien le bueno, interesa. Ana Esclusa es la creadora de la simulación basal, entonces yo creo que... Ujú. mm, Dice Magda, la energía corporal que ofrecemos se recibe como una amenaza. Efectivamente, la comunicación no verbal es total, muy, total. muy, muy importante. Muy Total. importante. De Como, hecho, Eulalia Cucurella, que es la presidenta de la Fundación Alzheimer Cataluña, en una de sus, porque lo digo porque no es mío lo que voy a decir ahora, pero en una de sus conferencias dice que pruebes a mirarte en el espejo y a decir muy alto, en plan como gritando, qué guapa que estoy. Tú pruébalo. Entonces, una persona que no te oye, cuando tú le vas a ujú, decir qué guapa estás, pues probarlo y a ver las expresiones que pones. Se te hincha esto de aquí, parece como que va, y en realidad lo que le estás diciendo es algo súper bonito y súper, pero claro, una y claro, persona positivo. que no te oye o no te comprende, pues la imagen corporal que tú le das o la expresión de tu cara también puede ser amenazante. Entonces, eso también hay que Ujú. tener en cuenta. Efectivamente, sí. Neurón dice, eso es acompañar, presencia, escucha, amor, cercanía, contacto, vamos, lo esencial del ser humano, sin Total. carrera. Sí, Total. al final yo algunas veces, cuando yo insisto, vamos a hablarle de estos temas a personas que no tienen nada que ver con el sector. Esto es sentido común, Sí, nada más, nada sí, más. sí, sí. Dice Albert, pero como terapeutas ocupacionales creo que nos debemos basar en abordajes. No hace ser experto, pero sí seguir el razonamiento clínico basado en abordajes y modelos. Ujú. Sí, pero en algo tan básico como la comunicación yo no le pondría tanta experiencia ni que es algo muy básico el comunicarnos. Bueno, O sea, sí, sí, bueno, al final, oye, al final es otro punto de vista totalmente lícito. sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí porque ya no hay más Vale, comentarios y vale. ya son, sí, ya no hay más. Bueno, por lo menos a mí no me entran más. Y nada, ya son las 8 casi menos 5 y bueno, muchas gracias Marta. Este A directo ti, lo voy a Carmen. dejar guardado y nada, alguien que cuando tengáis dudas o algo, pues nos escribís, se las pasamos a Vale, Marta y si alguien tiene alguna propuesta de sobre qué charlar, estamos abiertos para poder hacerlo, ¿de acuerdo? perfecto. Muy Así que bien. nada, muchas gracias a todos y nos vemos Muchas gracias. mañana, mañana con, no sé cómo se llama mañana, el debate, pero es de animales, perros
y la terapia asistida con animales. Va, Vale, mañana a las 7. interesante. Muy Vamos a interesante. contactar con unos compañeros que, bueno, tienen ya una trayectoria en Madrid, bueno, y en Ujú. España, y va a ser muy interesante, nos van a hablar de muchas Muy bien, cosas. pues no me la Así que, pierdo. bueno, pues nos vemos mañana. Adiós a Muy todos y bien, muchas gracias. adiós, que vaya bien.